Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Tomen sus asientos, mis hermanos. Damos gracias al Dios Todopoderoso por permitirnos llegar a todos ustedes en esta hermosa y caliente tarde. Hoy 24 de julio. Dios es bueno. Él nos permite estar en su casa. Sé que es un poco caliente, pero si Él permite que estemos en su casa es porque definitivamente Él tiene algo especial para todos nosotros. Así que a todos los hermanos que nos están mirando a través de las plataformas de YouTube y de Facebook, les damos la bienvenida en esta hermosa tarde acá en la ciudad de Bruselas, Bélgica. Vamos a tratar de ser lo más breve posible. Voy a tratar, no les prometo nada, porque sé que quieren disfrutar del sol, salir al parque, quizás irse a la playa, qué sé yo, y comerse un helado bien fresco, ¿verdad? No caería nada mal. Pero en todo caso, una vez más, bienvenido a todos, que el Señor me los bendiga muy, pero muy ricamente. El tema que quiero en esta tarde compartir con todos ustedes es sobre la oración. La oración. Ya mucho se ha hablado de la oración, ¿verdad? Notarán que hemos dejado los muebles, los hemos puesto en otra manera para estar más frescos, más sosegados. Así que si los hermanos que están aquí presentes y los que nos miran a través del Facebook observan algo hacia atrás, es que hemos cambiado un poco. Así que bendito sea el Señor. Se ha hablado mucho de la oración, mucho, hasta la saciedad. El Señor habla de la oración. De hecho, nosotros creemos en la oración y hablamos de la misma en función a lo que Él nos ha dicho. Amén. Pero nunca está de más hablar de ella una y otra vez. Porque la oración es como la columna vertebral de un cuerpo. Si no oramos, nos descalabramos, nos caemos, no vamos a mantener estabilidad. Por eso es que cuando una persona sufre un accidente y su columna es afectada y las vértebras, ya no puede caminar. Y por más que trate de hacerlo, no puede, porque se ha dado un accidente dentro de esa parte del cuerpo y es imposible que la persona, a menos que se dé un milagro, la persona no vuelve a caminar más. Entonces la oración es como la columna vertebral de la iglesia, en este caso del cristiano. Un cristiano que no ora es un cristiano que está inválido espiritualmente. Un cristiano que no saca tiempo para hablar con Dios, porque eso es la oración. Hablar con Dios está inválido, no se puede mover. Una persona que ha perdido su columna está indefenso y es incapaz de poder moverse y hacer lo que cualquier otra persona ordinaria haría. De igual manera, un cristiano que no ora, créalo o no, hermano, un cristiano que no ora está expuesto a los ataques de Satanás. Y ya que como no ora, no tiene movilidad, no tiene capacidad de poder defenderse. Pero siempre hay un pero para orar, siempre. Una vez hablamos acerca de los dones espirituales y hay mucho desconocimiento respecto a ellos. Los dones espirituales, los dones que Cristo ha puesto en cada uno de nosotros para que por medio de nosotros podamos edificar el cuerpo de Cristo. Los dones no están dentro de la iglesia o en particular en una persona para simplemente tenerlo y decir yo tengo el don de lengua, yo tengo el don de interpretación de lengua, yo tengo el don de discernimiento, el don de ciencia, de interpretación, qué sé yo. No, Dios puso ese don dentro de ti para que tú lo ejecutes dentro de la iglesia. De igual manera, la oración tiene un papel determinante en el desarrollo del creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Pero se ignora mucho. Hemos hablado muchas veces de la oración.
Si queremos efectividad en nuestro trabajo, es necesario, por fuerza, es necesario saber cómo hacerlo. Por ejemplo, Alexei trabaja en un restaurante, en un hotel. Él tiene que saber hacer su trabajo. A él se le contrató porque él hizo un curso de gestión y qué sé yo. Entonces, se le contrata para que haga bien su trabajo. Pero si él no hace bien su trabajo, lo van a amonestar, ¿verdad? Una, dos, pero una tercera quizás no. Y lo van a votar porque está haciendo mal su trabajo, no está siendo efectivo en el lugar donde está. Entonces, de igual manera, si queremos resultados efectivos en la oración, es sumamente importante entender la naturaleza de la oración. Es importante saber en qué consiste la oración. Ya lo hemos dicho en innumerables ocasiones, pero no está de más volver a mencionarlo. La oración es que hablar con Dios. Eso es la oración. Hablar con Dios. Pare de contar, punto y aparte. Dicen. Punto y aparte. Ya. Eso es la oración. Hablar con Dios. Conversar con Dios. Expresarle a Dios mis inquietudes, lo que soy. Entonces, ¿qué es la oración? Vámonos a Mateo capítulo 6. Vamos a leer, no lo vamos a leer todo por razón del tiempo, pero permítame leerle el verso 5. Mateo, el Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo 5. Dice así: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pies en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen ¿qué? Su recompensa. ¿Qué es la oración? La oración no es lo que ellos consideraban que era la oración. Ellos tomaban la oración como un pretexto y como una plataforma, como una ocasión para demostrarle a la gente que ellos verdaderamente eran creyentes en Dios y que ellos sí oraban y se iban a las esquinas de las calles para que la gente los viese. Estamos hablando de los judíos. Porque recuerde, hermano, la Biblia, lo he dicho muchas veces para que ustedes de ahora comiencen a tomar apuntes. Cuando leemos la Biblia, la debemos leer desde un contexto judaico. ¿Ok? Fue escrita ¿a quiénes? A los judíos. Fue escrita a ellos en ese momento. La iglesia del primer siglo estaba compuesta por judíos. Claro, cuando se construye el canon, es lo que constituye luego las Sagradas Escrituras, cogiendo los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, conocidos como el Pentateuco, y todos los demás libros, como los profetas mayores, menores, los salmos, todo aquello se añade al Nuevo Testamento y es lo que hoy es las Sagradas Escrituras. Pero toda la Biblia, sobre todo la parte del Antiguo Testamento, fue escrita para los judíos. Amén. Cuando Cristo está hablando de la oración aquí en este capítulo 6, no le está hablando a usted y a mí. Para que la leemos. Mire, el Señor le estaba hablando a los judíos, porque ellos eran los que hipócritamente se ponían, con todos los saduceos, ¿cómo se llaman? Los saduceos y los fariseos, y los publicanos. Ellos se ponían en las calles para que la gente los viera. El Señor sabía de lo que les estaba hablando. Pero eso lo traspolamos a nuestros tiempos. Y aunque esa palabra fue dicha para ellos, tiene una aplicación para nosotros hoy día. Amén. Entonces, no hay ninguna diferencia. Hoy también existen muchos cristianos que cuando oran, parece que se aprendieron de memoria la oración. Padre Santo, aquí estoy. Oh Dios, alabado sea tu nombre. Me rindo ante ti, Señor. Vengo aquí. Alabado sea tu nombre. Te doy gracias porque
Muchos hermanos que deberían estar en la iglesia no están, pero yo estoy, Señor, ayúdale. Pero ya lanzó la publicidad. Ya Dios, ¿no escuchamos ese tipo de oración? Pues, por eso digo que hay que traspolar esto, porque hoy se sigue dando lo mismo. Y Cristo le dice a ellos que no sean hipócritas. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Entonces, ¿qué es la oración? Conversar con Dios. Es entablar un diálogo sincero, abierto, con fe, donde yo le expreso mis inquietudes y donde Él me escucha, pero también me responde. Eso es la oración, tan sencillo. Es un diálogo donde yo hablo con Él y Él habla conmigo. Donde yo tengo que estar pendiente de lo que Él me va a decir. Usted no conoce gente, ojalá yo no sea uno de esos, que habla y habla y habla y habla y habla y habla, y después que terminaron de hablar, adiós, Dios te bendiga, chao. Porque querían ser escuchados, tenían necesidad de ser escuchados. Y eso no quiere decir que, no puedo decir que sea malo. Al final, uno como consejero tiene que tener más que lengua, oído. Porque la gente a veces necesita hablar. Y esa es una buena terapia. ¿Verdad que sí? Entonces, orar es una terapia. Porque nos permite desahogarnos y decirle a Dios todo lo que estamos atravesando. Pero también necesitamos hacer un alto y escucharlo a Él. A veces nosotros no escuchamos la voz de Dios. Señor, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero que sea así, yo quiero una casa, yo quiero los documentos, yo quiero un buen trabajo, yo quiero aquello. Ya lo sabe, Señor, amén y amén. Y si te vi, no te conozco. Y Dios se queda, me imagino yo, dije, pero, no, tienes que obedecerme, como si Dios fuera nuestro esclavo. Tenemos que hablarle, pero luego que le hemos expresado todo, escuchar qué Él piensa, qué Él nos va a decir respecto a lo que le estamos expresando o le estamos demandando, ¿verdad? Yo debo escuchar qué es lo que Dios me va a decir. Pero eso no está sucediendo. Entonces, la oración es un diálogo con Dios, donde conversamos, donde nos reímos, así. Por eso es que yo no entiendo, y yo mismo no entiendo, lo que acá me pasa. ¿Por qué andamos con tanta tontería para orar? ¿Me estoy explicando? ¿Por qué tenemos que andar con tanto protocolo? No, vaya donde Dios, vaya donde el Rey, con reverencia, lógicamente. Pero la idea que tenemos de la oración es como algo que está muy lejos de nosotros y aquí venimos así como hace la Iglesia Católica. No, hay mucha gente que lo hace de esa manera, pero el Señor dice que son hipócritas porque lo hacen movidos por otras razones. La oración simplemente es hablar. Usted puede hablar con Dios en la calle, en el parque. Puede sentarse un día y decir, Señor, mira, yo a veces hablo con Dios a sola en el parque. Y pongo las gafas negras, y más cuando existía el asunto de la mascarilla. Me ponía la mascarilla y nadie se enteraba. Y ahora como todo el mundo anda hablando solo en la calle, y así, te ponen el pinganillo aquí, sí, porque no sé qué, no sé lo otro, y uno dice, estás loco, pero no, está hablando por teléfono. Entonces nosotros hagamos lo mismo. Vamos por la calle, Señor, aquí voy, Padre Santo. Yo voy caminando y me siento en el parque, Señor, qué belleza. Oh Dios, me siento triste, me siento mal. Ayúdame, por favor. Mira que esto, mira que aquello, mira que el médico me acaba de diagnosticar aquello. Tengo necesidades, no tengo trabajo, tengo miedo, tengo temor, tengo problemas con mi esposa, con mi esposo, tengo problemas con mis hijos porque se están comportando. Y usted comienza a expresarle a Dios, usted se desliga de lo ceremonial y de lo protocolar y simplemente usted de repente se da cuenta que está hablando de corazón con Dios. Y Dios, que está presente en todo lugar, está allí escuchándole. Amén. Pero luego usted también dice, ahora yo quiero que tú me hables. Entonces, Él le va a hablar. Solo tenga paciencia. Él generalmente te va a decir sí, no o espera. Punto.
Si te dice que no, bueno, no, ya, punto, no ore más por eso. Ya no ore más por eso. Juan Bullán, famoso por el escrito El progreso del peregrino. ¿Cuántos han leído ese libro? Ninguno. Se los recomiendo. ¿Les gustaría leerlo? Se los voy a hacer llegar a sus teléfonos. Lo voy a publicar en la página de la iglesia para que la visiten a la fuerza. Porque si se lo mando al WhatsApp, nadie va a visitar más. A la página lo voy a poner. ¿Tienen ganas de leer Juan Bullán? Excelente libro. Yo me lo he leído 3 veces. Es como una parábola. Es como un cine sobre lo que es la vida de cristiano, donde él escribió este libro desde la cárcel, hace muchos años, en el año 1600, 1700. Y Juan Bullán habla acerca del progreso del peregrino, habla de nosotros los cristianos, que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Pero él utiliza mucho la fábula para ilustrar las luchas y las pruebas que tenemos los cristianos. Y al final dice, el peregrino dice, tengo que llegar a la gran ciudad. Aquella ciudad que se mira al fondo, pero que antes de llegar allá va a tener que atravesar por un valle de sombra y de muerte. Bueno, Juan Bullán, famoso, ¿verdad?, por este libro del peregrino, define así la oración. Él dice, abrir el corazón o el alma a Dios de forma sincera, sensible, afectuosa, por medio de Cristo, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido, que son conformes a la palabra de Dios. Entonces, hermanos míos, orar es abrir nuestro corazón. Yo quiero que alguien participe y me busque Jeremías 29 mientras que yo voy hablando. Jeremías capítulo 29 para ganar tiempo. Jeremías capítulo 29, 12, versos 12 y 13. Entonces, Juan Bullán dice que la oración es abrir el corazón o el alma a Dios. Es abrirme, es exponerme. Generalmente nosotros, los seres humanos, nos resulta difícil exponernos a otros. Yo no puedo culpar a la gente. Hay muchas razones, muchos motivos. Decepciones, traiciones, qué sé yo, cosas que la persona se cierra. Vuelvo a repetir, no justifico ciertas actitudes que necesitan ser sanadas, pero tampoco los culpo. Pero en el caso de la oración, yo tengo que abrir mi corazón, mi alma a Dios, porque Él es el único que no nos va a fallar. Así es. Él no va a andar regando lo que tú le estás diciendo. Porque a veces nosotros le decimos un secreto a alguien, y, cuenta conmigo, confía en mí, yo soy un cementerio. Pero al día siguiente, cuando tú vas por la calle, oye, yo me enteré que tu papá está enfermo. Oye, pero si yo nada más se lo conté a fulana. Pero, y tú te decepcionas, ¿sí o no? A todos nos pasa, pero Dios no. Dios, cuando tú le dices las cosas a Dios, Él la escucha y Él te va a responder. ¿Qué dice Jeremías? Capítulo 29, 2 y 13. ¿Lo tiene, Lorena? Léalo, por favor. Mire, toma el micrófono ahí, vea, ese micrófono que está aquí. Léalo con el microfonito que está allí. Léalo para que los hermanos que nos escuchen, llévenselo para allá para que... Aleluya. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. No abuse, hermano. Lléveselo para allá porque le voy a pedir otros textos bíblicos. Entonces, ahí Jeremías está hablando de que si invocamos a Dios, Él nos escucha. Amén. Nos escucha. Es más, Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces, tenemos la certeza, la convicción, la certidumbre de que todo lo que le pidamos a Dios conforme a su voluntad, Él nos escucha y nos responde.
Entonces, pero tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que ser sinceros con Él. Pero a veces nosotros no lo somos. No, pero Dios sabe. No, Dios sabe todo. Pero Dios no va a actuar porque lo sepa. Va a actuar en el sentido de la oración. Va a actuar cuando tú se lo solicitas. Amén. Él sabe lo que tú necesitas. Y algunos se toman de eso. No, Dios lo sabe todo. Dios sabe que yo necesito aquello. Pero hasta que tú no lo pidas, hasta que tú no abras tu corazón, hasta que no abras tu alma, Él no va a responder esa oración. Búsqueme, Lorena, Oseas, mientras que sigo hablando. Oseas capítulo 7, verso 14. Entonces, la oración fluye a través del Espíritu Santo para hacer cosas maravillosas conforme a la palabra de Dios. Hace cosas extraordinarias para nosotros. Dios. Entonces, no debemos, ¿cómo diríamos? ¿Me pueden cerrar esa puerta, por favor? Porque va a ver en pantalla. A veces nosotros no le pedimos a Dios. Hay muchas cosas que Dios quiere darnos, ¿verdad que sí? Muchas cosas. Pero a veces estamos pidiendo otras cosas. Dios te quiere bendecir. Es como las hermanas de Lázaro. Ellas querían que Jesús sanara a su hermano. Y resulta que Lázaro se muere y el Señor después lo resucita. Fue mucho más glorioso. Hay cosas que Dios quiere para nosotros, pero es necesario que nosotros se la pidamos conforme a su voluntad. O sea, 7:14. Micrófono en mano, hermano. Dice así: y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Hablando de Israel. Bueno, en el caso nuestro, nosotros no nos congregamos ni buscamos a Dios para rebelarnos. O me da lo que yo quiero o me voy de la iglesia. Me da risa porque los niños son tremendos, ¿verdad? ¿Sí o no, hermana Gloria? Usted está encantada con Zacarías. ¿Ese es Zacarías? Con Zacarías. Y está dormido. Pero a veces da risa, a veces somos como los chiquillos. Yo en estos días iba en el metro o en el tram o en el bus, uno de esos transportes. Y una mamá le habló a su hijo que no. Y el niño hizo. Me dio tanta risa. Me dio tanta risa porque hay cristianos y hay gente vieja que hace eso. No hará así. Bueno, ¿y por qué no? Sí, también lo he visto hacer así. Yo he regañado al hermano y le he dicho, hermano, eso está mal, no está bien. Ya yo se lo advertí, ¿cómo es posible? Entonces llegamos, ¿me das esto o me das lo otro? Pues no, Dios no actúa de esa manera. Miren lo que dice, este sí lo voy a leer. San Juan capítulo 1, versículo 47. San Juan 1, 47. Dice así: cuando Jesús vio a Natanael, que él se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Bueno, yo no sé qué tiene que ver este texto bíblico, pero lo cierto es, queridos hermanos, que la oración es hablar con Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuántos hablan con Dios? No me responda, no me haga sentirme mal, no me haga pasar vergüenza ajena. Pero todos tenemos lucha para orar. Amén. Todos, incluyéndome a mí. Yo soy el primero entre todos. No, el pastor, como es el pastor, no tiene problema para orar. No, tenemos luchas, tenemos conflictos. Eso de levantarse en la madrugada y sobre todo cuando viene el frío, el otoño y luego el invierno, da cosa, ¿no? Como que Sabaná no quiere soltarlo a uno. Ahí está uno que se da vuelta en la cama, Margarita muerta de la risa, aleluya. El Señor está hablando, Margarita. No es fácil. Así que no me venga a decir, no tengo ningún problema para hablar. Pues yo sí lo tengo. Oh, gloria a Dios, hermano, que a usted ya le salieron alas. A mí no, yo todavía soy humano. Todavía tengo luchas para orar. Pero no es imposible
ni tampoco es una excusa para no hacerlo. Ahora, el perjudicado es usted, porque el hecho de que usted no ore no peca contra Dios, pero puede llevarlo a pecar más adelante. Yo como conjugué el verbo. El orar, el no orar, usted no peca contra Dios. Pero si usted no ora, usted se debilita y como se debilita puede pecar contra Dios. Entonces, la oración es importante, es necesaria. Como decía en la introducción, es la columna vertebral del cristiano, del creyente. Y si usted no ora, usted tiene una columna que no funciona. No funciona. Es un paralítico espiritual. Es una persona que es llevada por cualquier tipo de viento de doctrina. Pero cuando uno ora, uno está activo. Uno sabe cómo discernir. Uno sabe qué hacer conforme a la voluntad de Dios. Eso es la oración. La oración en la iglesia del primer siglo era semejante a un cheque endosado, ¿verdad? Firmado para introducirlo al cielo. Hace tiempo, hace como 7 años, yo hablé en un mensaje de la oración sobre eso. Y cuando, ¿saben lo que es un cheque, verdad? Aquí generalmente nunca recibimos cheque. Todo lo depositan en el banco. Pero hay cheque de repás, ¿no? Pero bueno, hablemos no del cheque ese que te dan para que tú vayas al Corroy, al Carrefour, qué sé yo. Un cheque. Y usted tiene un cheque allí firmado por el presidente del Banco Nacional de Bélgica. Un cheque de 100.000 euros. Ya está firmado. Usted simplemente tiene que hacer ¿qué? Llevarlo al banco para que lo miren, lo verifiquen y le den sus $100.000, euros. Pues algo parecido. La oración es un cheque firmado. Amén. Simplemente lo tenemos que presentar en ventanilla y vamos a recibir los beneficios. Pero lamentablemente hoy el cristiano no ve la oración como un cheque que ha sido firmado por Dios. Pedid y se os dará. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra. Entonces, hermanos míos, ustedes que me están escuchando, debemos aprender de la iglesia primitiva que ellos tenían esta verdad tan clara en sus vidas que, y valga la redundancia, que sus vidas se circunscribía a ellos. Ellos no hacían nada, sino primeramente hablaban con Dios, oraban con Dios. Para lo mínimo, yo le decía a una persona esta semana, hay que orar con Dios, hay que preguntarle a Dios por lo mínimo, por cualquier cosa. Señor, ¿tú crees que me debo comprar estos zapatos? Señor, ¿tú crees que este saco me va bien? Señor, ¿tú crees que hoy debo comerme este tasajo de carne? Señor, ¿tú crees que yo debo salir hoy a la calle? Te dirá, pastor, no exagere, no se pase, hermano. Ya, basta, yo sé, yo lo entiendo, pero yo creo que la calor lo tiene loco. Pero no estoy exagerando. La iglesia del primer siglo tomaba muy en serio la oración, al punto que para cualquier cosa ellos consultaban a Dios. Hoy tendríamos menos cristianos infelices y cometiendo errores si orasen más al Señor. Amén. Porque Dios honra a los que le honran. Entonces, que pregúntele a Dios, Señor, ¿tú crees que yo debo hacer esto? Y le puedo asegurar que Él le va a responder. Así es. Amén. Pero para eso hay que esperar un tiempo. ¿Verdad que sí? ¿Usted quiere comprarse una casa? Me parece que ese es uno de los mejores proyectos que usted podría hacerse. Más que comprarse un auto, que comprarse ropa, que irse de vacaciones, qué sé yo. Ese es uno de los proyectos que va a generar salud, va a generar un futuro si tiene hijos para sus hijos. Porque la casa no se devalúa, sino que crece, sobre todo por el terreno, mientras que un auto se devalúa.
A medida que, miren, en el momento que usted compró un auto, que me lo diga Alexei, en el momento que usted compró un auto, en el minuto primero, ya el auto comienza a desvaluarse. Usted lo compró, le salió por ejemplo, por 7,000 euros, pero ahora usted dice, oh, este auto no me gusta, lo rodó como unos